Los niños van a su clase, ¿ya? Un poquito para que puedan ir a su lección, toda la predicación, los niños. Y ya nos preparamos. Ahora su Biblia en Primera de Corintios. Estamos retomando la serie o el estudio del libro de Corintios. Hemos pasado ya al capítulo 1 hasta el capítulo 7, la mitad del 7 más o menos. Entonces hoy día continuaremos con y terminaremos con el capítulo 7. La próxima semana empezaremos con el capítulo 8. Así que usted quiere leer también durante la semana esos capítulos, va a ser de ayuda para que usted pueda entender un poquito de qué estamos o de qué vamos a estar hablando la próxima semana. Pero es interesante el capítulo 6 y 7, lo que Pablo está enseñando. Recuerde, a una iglesia con bastantes problemas, la iglesia de Corintios, una iglesia que tenía dificultades y había dificultades, pecados dentro de la iglesia. Entonces Pablo está corrigiendo, y uno de los pecados que se están infiltrando en la sociedad, muchos pecados inmorales en la sociedad, en los tiempos cuando Pablo estaba ahí escribiendo Corintios, era la sociedad estaba muy corrompida, altamente lobizada. Entonces muy distinto a nuestros tiempos, entonces tiene mucha aplicación directa también a nuestras vidas. Y en capítulo 6, Pablo enseña de que el cuerpo no nos pertenece, somos de Cristo ahora y debemos cuidarlo para glorificar su nombre. Y en el 7 introduce todo el tema del matrimonio, pero algunos queremos entender todo lo del matrimonio, problemas matrimoniales, divorcios del capítulo 7, pero debemos entender que Pablo está respondiendo a una carta o algunas cartas que los hermanos enviaron a Pablo para presentar algunos de los problemas. Entonces no tenemos toda la información, y esto es como cuando usted está escuchando una conversación telefónica, pero no en mal sentido, sino que cuando usted está al lado de alguien escuchando una conversación, usted solamente está escuchando lo que está la persona al lado suyo, pero usted no sabe lo que el otro está diciendo. Usted puede suponer algunas cosas de acuerdo a la respuesta, pero no tiene toda la información del otro lado. Eso es lo que sucede aquí con la iglesia en Corinto. No tenemos toda la información de los casos con respecto al matrimonio y al servicio de Dios. Solo estamos escuchando como la parte del teléfono del lado de una persona que está hablando y podemos deducir algunas cosas, pero lo que está aquí hay principios interesantes para nuestra vida, sin especular, sin ir más allá. Me gusta mucho estudiar libros y me gusta, y gracias a Dios por algunos autores muy buenos, pero algunos de los autores o algunos teólogos tratan de buscar en la Biblia cosas que no aparecen ahí en la Biblia y se meten en algunos detalles muy interesantes, pero que quedan solamente como interesantes, pero no es lo que el texto está diciendo, ¿ya? Entonces, un poquito de eso, debemos entender el contexto. Una ciudad, imagínense un templo donde había 1000 prostitutas y esa era parte de la adoración. No hemos visto eso aquí en Chile, no hemos visto aquí quizás en Latinoamérica, algo bastante corrompido, algo bastante sucio, y debemos colocar ese contexto, debemos entender toda esa situación para poder sacar algunos principios transferibles para nosotros. Sin duda que lo hay en el texto. Entonces es interesante, algunos podría sonar como muy frío cuando Pablo está diciendo si el que no quiere quemarse, entonces cásese, pareciera ser algo como tan frío, pero debemos entender un poco el contexto, porque usted tiene que ver todo el principio del matrimonio a través de toda la Biblia y de ahí sacar las conclusiones. Y hoy día estamos llegando a una parte bien interesante. ¿Por qué le recuerdo un poquito el contexto? Porque hay cosas que el contexto nos van a ayudar a meternos un poco y de ahí nosotros podremos sacar principios para nosotros. Recuerde que hay cosas culturales que no se traspasan para nosotros. Si no, hoy día todos andaríamos con túnica, si no, todos andaríamos hoy día, no sé, hablando griegos. Son cosas de la cultura. No podemos transferir cosas culturales a nuestro tiempo, pero sí el principio de la Biblia es transferible. Sí el principio transferible, ¿se entiende? Y universales que se mantienen a lo largo de todo el tiempo. Y mire, 1 Corintios capítulo 7, yo hoy día quiero de antemano, y ese es el título del mensaje, casados
o soltero? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor, casado o soltero? No voy a hablar solo de matrimonio, ¿ya? Voy a hablar, el pasaje es interesante porque habla de casados o solteros, pero también tiene un tema central que es bien interesante para el creyente, ya sea casados o solteros. Si hacemos una encuesta, vamos a ir a leer 1 Corintios capítulo 7 y del verso 25 en adelante, ¿ya? Tenga su Biblia abierta en ese pasaje. Si día haríamos una encuesta, aquí mismo dentro de la iglesia tendríamos muchas, o no sé qué se inclinaría. Si preguntáramos a los solteros, ¿qué es mejor soltero? Levanten la mano a todos los solteros. Eso, mira, es soltero. ¿Qué piensa Antonio? O sea, Santiago, por favor. Santiago, levanta su mano. ¿Qué piensan los solteros? ¿Es mejor estar casado o es mejor estar soltero? Entonces, dentro del grupo de los solteros habrá respuestas divididas. Algunos dirán, quiero estar casado, otros dirán, no, mejor estar soltero, quiero disfrutar mi soltería de por vida. Ahora, en el grupo de los casados, levanten la mano cuántos casados tenemos aquí. Muy bien. Varios casados. Si te preguntaran, quizás algunos llevan un par de meses casados, otros quizás llevan varios años de casados, entonces quizás las respuestas podrían ser divididas, pero en tu experiencia, ¿qué es mejor? ¿Haber entrado en matrimonio o...? Algunos se están riendo. Yo voy a dar las iniciales. María Santander se está riendo. ¿Qué será mejor? ¿Estar casado o echar teniendo tu vida de soltería? ¿Qué va a ser mejor? Quizás algunos están pensando, yo sabía que iba a ser el matrimonio y me hubiese casado antes. O quizás usted está diciendo, si usted sabía que era hacer matrimonio, no me hubiese casado nunca con esta persona. ¿Cuál será el mejor estado? Y eso está tratando de hablar Pablo, pero fíjese en un contexto muy interesante. Nosotros a veces queremos solo escuchar lo que queremos escuchar. Esto puede ser un pasaje un tanto difícil porque también toca algo de divorcio, y la Biblia habla algo de divorcio, pero ¿saben cuál es el problema de hablar de divorcio? Es que algunas personas están queriendo escuchar que alguien diga, alguna autoridad, algún hermano, que alguien diga, sí se puede divorciar para salir y divorciarse por cualquier cosa. Y el pasaje toca algo del matrimonio. Por supuesto, a lo largo de toda la Biblia, cuando vemos el matrimonio, el propósito del matrimonio es hasta la muerte, ¿amén? Fidelidad. Y eso deberíamos nosotros, en eso deberíamos enfatizar la fidelidad. ¿Saben por qué? Esto es esa parte del mensaje, solamente es como algo adicional. Pero ¿saben por qué? Cuando llegamos a la Biblia y a veces llegamos, ¿se puede divorciar o no se puede? Dios aprueba bajo qué circunstancias. La Biblia sí habla de divorcio, pero cuando lo habla dice, nunca fue así el plan de Dios. Es por lo que los hombres entró el pecado y son tan confiados, por eso hay algunos casos de divorcio. Pero cuando nosotros hablamos del divorcio de matrimonio, queremos saber cuáles son las causas, en qué momento porque casi algunos están como al borde, yo quiero por favor librarme de lo que es el matrimonio. Pero vemos en la Biblia que hay siempre un llamado a la fidelidad. ¿Saben por qué? Porque el matrimonio, lo hemos dicho, o la Biblia lo dice, el matrimonio es el reflejo de una relación mucho más importante que la relación esposo-esposa. El matrimonio es el reflejo de la relación Cristo-la iglesia. Es por eso la importancia del matrimonio. Por eso nosotros avanzaremos y trataremos de ayudar a todos los matrimonios que están en dificultades para que no se separen, porque es el reflejo, no tanto de mi amor. Es importante que haya amor en el matrimonio, es importante que haya buen trato, pero es una relación mucho más importante, vamos mucho más allá. Es para que el mundo vea cómo Cristo se relaciona con la iglesia. Efesios 5, quizás el capítulo más fuerte respecto a la familia del Nuevo Testamento, usted lo puede leer más adelante, y justamente es cómo Dios está explicando cómo Cristo ama. Pablo está diciendo, ¿sabes, hermano, cómo debes amar a tu esposa?
como Cristo amó y se entregó a la iglesia. Eso es una relación, es el reflejo de algo mucho más. Por eso el matrimonio es tan sagrado para nosotros. Por eso el matrimonio es algo tan serio para nosotros. Porque no se trata solamente de él y ella, se trata de Cristo, se trata de dos personas alrededor de Cristo. Y para que nuestro matrimonio tenga éxito, debe ser Cristo la persona más importante dentro del matrimonio. ¿Amén? Eso es importante. Pero mire, ¿qué estaba pasando aquí con los hermanos? Estaba pasando que había tanta dificultad, había tanta inmoralidad, y además súmele a eso mucha persecución. Entonces algunos estaban pensando que todo el aspecto del matrimonio o el aspecto de la vida sexual era algo pecaminoso. Entonces algunas voces dentro de la iglesia decían, no, ¿sabes qué? Parece que mejor no casarse, quedarse soltero. Y algunos de los hermanos que estaban casados querían aprovecharse de eso, que no estaban teniendo buenos matrimonios, y querían dejar a su esposa tratando de agarrarse de cualquier cosa. ¿Saben que en la ley del Antiguo Testamento daba algunas cláusulas para el divorcio, pero algunas cláusulas específicas? Si usted puede leer lo que hacían los fariseos y por qué seguían esta escuela, esta escuela, llegó un momento que algo inapropiado llegó a hacer que la esposa fuera a calentar el pan y se le quemara, y eso ya era una razón. Esta es una mujer inapropiada, por favor, carta de divorcio. Alguien se estaría separando con mi esposa por eso. Siempre se lo olvida, pero yo me como ese pan quemadito con mucho amor. Pero a ese extremo llegaba, ¿entiendes? ¿Y sabe qué? No es tan distinto como hoy día. A veces entre creyentes hay tanto divorcio porque no tenemos compatibilidad de caracteres. Hemos ideado, nos hemos puesto tan ortodoxos para decir alguna cosa. ¿Sabe lo que es pecado? Básicamente porque dos personas egoístas no quieren rendir su voluntad a Cristo, porque si dos personas rinden su voluntad a Cristo, el éxito del matrimonio está asegurado. Y Pablo, como le dije, estamos en una parte de la comunicación, no sabemos todo lo que estaba pasando en la iglesia. En el versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, más doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Qué pasa? Que han malinterpretado diciendo, esto no es algo inspirado, entonces es un consejo nomás de Pablo. Todo lo que está pasando es que Pablo estaba dando consejos que él había explicado o que Cristo había dicho. Entonces ahora, al parecer, Cristo no se metió en este tema, pero eso no significa que no está siendo inspirado el pasaje. El Espíritu Santo está inspirando a Pablo para que esté escribiendo. Esa es la salvedad que está haciendo Pablo. Y está diciendo, el 26, tengo pues por bueno a causa de la necesidad que apremia. Eso es parte del contexto, hermano, subraye eso. Tengo pues por bueno a causa de la necesidad que apremia que hará bien el hombre en quedarse como está. Esa necesidad que apremia, estaban pasando, el contexto que estaba sucediendo, estaban pasando por situaciones muy difíciles, había muchos cambios en el gobierno, había muchos problemas económicos, y Pablo parece que estaba anticipando que venía una persecución grande de los hermanos. Ese es el contexto que está sucediendo. 27. Estás ligado a mujer, aquí dice, estás casado, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Más también si te casas, fíjate, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Subraya ahí, aflicción de la carne, y yo quisiera evitar. Hay un principio interesante que vamos a desprender de ahí. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposas sean como que si no lo tuviesen. Otro principio interesante que vamos a desarrollar, el 30. Y los que lloran, como si no llorasen, y los que se alegran, como si no se alegrasen, y los que compran, como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, subraya eso, de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor,
Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender un lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento, ¿qué dice ahí? Subraya esa frase, os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que el dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da el casamiento hace bien, y el que no la da el casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Subrayo eso, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Parece que es medio bipolar Pablo está diciendo, no se case porque hay altas dificultades, pero sabe que mejor cásese para que no tenga problemas. Quédese soltero para que no tenga problemas, pero si no, mejor cásese para que... ¿Qué le pasa al hermano Pablo? Estaba con depresión, parece. Puede ser. Pero es interesante. El principio es, cualquiera de los estados en que se esté, ese es un buen estado. Ninguna de las dos cosas son malas. Debes entender, Pablo estaba tratando de ayudar un poco a los hermanos a decir, mira, algunos de los matrimonios estaban separados, no de mala forma, estaban separados porque había tanta persecución, había tantos problemas, entonces no podían estar juntos. Por eso yo creo, hay un debate si Pablo fue casado, se cree que sí fue casado porque pertenecía a Sanedrín y quizás era uno de los requisitos para estar ahí, o todos los que estaban ahí eran casados, pero parece que fue viudo, o algunos dicen que su esposa lo abandonó cuando conoció a Cristo como su salvador personal. Pero como sea la expresión, Pablo no se preocupó en casarse. Yo creo simplemente porque Pablo sabía todo lo que le venía por delante. Sabía todo, quizás Cristo le reveló todo el sufrimiento y todo lo que iba a padecer. Él no quiso quizás someter a una esposa o un hijo a ese tipo de sufrimiento. Y creo que ese es el contexto que está hablando un poquito. Pablo está animando al soltero. Vienen situaciones difíciles, entonces miren las circunstancias, porque no va a ser tan fácil. Y ahí se desprende el primer principio para nosotros, del versículo 25 al 31. Ese es el contexto que te dije, pero nosotros podemos sacar un principio para aplicarlo nosotros, y el matrimonio es una responsabilidad seria, hay que estar bien preparados. ¿Ven? Solteros, el matrimonio es una responsabilidad seria, hay que estar bien preparados. Casi como que Pablo está diciendo, ¿quiere casarse? Piénselo muy bien. El matrimonio lo creó Dios, es algo precioso, es algo hermoso, lindo, pero piénselo bien, considere las circunstancias, evalúese a sí mismo primero. Considerar lo que está pasando hoy día. No queda mucho tiempo, decía Pablo, para servir al Señor, el versículo 29. Entonces, es interesante, en vista de las dificultades, sería mejor que la persona permaneciese sin casarse. Eso está diciendo Pablo. Los que se casan deben estar preparados, una aplicación para nosotros, para aceptar las pruebas que vienen en el matrimonio. No es fácil convivir dos personas, hermano. Hay diferencia de opiniones, hay diferencia de personalidad, hay problemas económicos, hay que considerar las circunstancias. A veces los jóvenes quieren solo casarse, disfrutar de los beneficios del matrimonio, pero no quieren ser parte de la responsabilidad de lo que conlleva tener un matrimonio. ¿Y saben que resulta a veces porque nos hemos puesto tan espirituales y, hermano, ¿de qué quieres casarte? ¿De qué vas a vivir? De la fe, pastor, voy a vivir de la fe. A veces nos hemos puesto hasta irresponsables
Y por eso que muchas veces vemos matrimonios tan apresurados y después no hay cómo terminar su matrimonio, no hay cómo matar. Oh, si alguien me hubiese dicho lo que iba a pasar en la Biblia, lo estaba diciendo hace rato, hay que pensar bien. No es algo tan es algo muy serio. Muchas cosas están en juego. Dios quiere que la persona se case, fue invención de Él. Pero no debemos ser tan locos y decir, no, si esto es fácil, en el camino se arregla la carga. ¿Has escuchado eso? Ahí nos vamos arreglando a poquitito nomás. No es algo tan así. Esto no quiere decir que nadie debe casarse, sino que debemos estar, y también la iglesia, los líderes debemos preparar a los jóvenes para buenos discipulados, buenas consejerías prematrimoniales para ayudarles. ¿Saben qué? Los matrimonios muchas veces invierten mucho dinero, invierten muchas horas en la boda. Dura 3 o 4 horas la boda. De a 5 horas, 6 horas con la comida, si hay alta comida. Pero ¿saben cuánto debe durar el matrimonio en sí? Toda la vida. Y no nos preparamos para eso. A veces los padres no educamos a nuestros hijos para que sean una buena esposa, o sea, un buen esposo. Los padres, tú con tu ejemplo estás discipulando, estás dando un modelo, estás colocando una base para cómo va a ser el matrimonio de tu hijo a futuro. El matrimonio no es algo tan sencillo. Entonces debemos entender eso. El hecho de considerar las circunstancias es un buen consejo. Muchas veces cuando una mamá o un papá dice, no, ella no se podría casar, a veces no tiene nada que ver con la otra persona, es que el papá y la mamá conoce muy bien cómo es su hijo. Y sabe, si ella se casa, va directo al fracaso. Si él se casa, va directo al fracaso. Entonces, es función también de la familia, poder ayudar a nuestros hijos que maduren. Se requiere algo de madurez. No estoy diciendo que debemos casarnos a los 60 años, pero estoy diciendo que debe haber algo de preparación, de madurez. No es algo tan sencillo. Hay que estudiar, hay que enterarse, porque después, si tomamos malas decisiones, después es un lío estar ahí en el matrimonio. Y después tratamos de buscar, que me casé, no estaba la voluntad de Dios, es que parece que era creyente en ese tiempo. Y empezamos a buscar una y otra excusa. Es que no me casé en la voluntad de Dios. Ahora le importa la voluntad de Dios. Pero ya 20 años casado. Es algo que debemos considerar. Por eso es importante jóvenes, pasar por una consejería prematrimonial. Es importante. El matrimonio es una cosa seria, sagrada. A Dios le importa mucho. Por eso ya la sociedad, el mundo, el diablo gobierna esta sociedad, por eso está en contra del matrimonio y quiere desintegrarlo. No es porque son caprichosos, es porque es un asunto espiritual. El matrimonio es una institución creada por Dios. Entonces, no es algo tan a la ligera. Mira del versículo 32 al 35, este no pretende ser un estudio de palabra por palabra, aquí tratamos de sacar principios que nos ayuden a pensar en cuanto al matrimonio. Mira, del 32 al 35, esta es mi parte favorita del mensaje. Quisiera pues que estuviese sin congoja el soltero que te cuidara de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender un lazo, ni para sino para lo honesto, lo decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Segundo principio, para llevar práctico para nosotros. Ya te dije, hay un contexto, Pablo está escribiendo porque hay una situación determinada, pero nosotros podemos sacar un principio aquí. Dijimos que el número 1, como dijimos, que el matrimonio es algo serio, hay que pensarlo bien. No es a la ligera. Usted piensa en el matrimonio, no solo piensa en los beneficios de una vida casada, piensa también en la responsabilidad. A veces vivimos una cultura machista. Quiero una esposa para que me planche bien mi camisa. No es eso, te has equivocado. Luego encontraste una empleada, no te casas. No,
El mundo ha hecho ver, los creyentes hacen ver a un Dios como un Dios machista. Dios no es un Dios machista. Dios es un Dios que le da un valor calculable a la mujer. Número 2, el matrimonio, esto es importante, no entra en conflicto con los roles que nos ha entregado Dios. El matrimonio, esto es para todos, bueno, lo anterior también era para todos, pero principalmente jóvenes, pero el matrimonio no entra en conflicto con los roles que nos ha entregado Dios. El matrimonio debe haber mucho balance, mucho balance. Hay que enfrentar las responsabilidades del matrimonio con mucho equilibrio. El énfasis en este párrafo se repite varias veces la palabra cuidado. Esta palabra cuidado significa ansioso, significa ser arrastrado en diferentes direcciones. Entonces, hermano, el matrimonio, esto debemos entenderlo todos nosotros, el matrimonio nunca va a entrar en conflicto con otros roles, con otras responsabilidades que Dios nos ha entregado. Es por eso que debe haber un balance correcto. Si no tenemos cuidado en nuestro matrimonio, podemos ser arrastrados por algunas cosas, podemos dar énfasis a cosas que debemos dar énfasis. Aquí dice que la diferencia entre la que es soltera y la que es casada es que la casada ahora tiene que preocuparse de las cosas de este mundo. No está diciendo de las cosas pecaminosas, sino que está diciendo de las cosas de la casa, de los hijos, de la familia, pero eso no es sinónimo a decir, si se casa, usted deja de tener una participación, un servicio en la iglesia, en la vida espiritual. Por eso es importante. Y el soltero, aquí hay otro principio interesante. Soltero, aprovecha muy bien tu soltería. ¿Sabes para qué? No para ser libre en la vida, ser como un hippie, nada de nada, ni de baño si quiero, sino que aprovecha la soltería para servir a Dios. Es interesante el pasaje porque coloca el matrimonio y la soltería en un contexto de trabajo de iglesia local, trabajo de servicio a Dios. No es válido. Mire, es imposible que dos personas vivan juntas sin tener cargas entre una y otra. Por eso no hay necesidad de apresurarse para el matrimonio, porque van a haber dificultades. Joder, si hoy día tu mayor dificultad es que tienes 2 pruebas en la universidad y eso ya te desborda y no puedes nada más y estás ya a punto de reventar y necesitas ir a un psicólogo, bienvenido a la vida. Cuando salgas del trabajo, ahí comienzan realmente las dificultades. Yo cuando estaba en el colegio decía, no voy a tener que porque estoy cansado, todos los días hay que ir a clase, hay que estudiar. Y después uno sigue avanzando en la vida y dice, pucha, no voy a salido nunca del colegio. Jovencito, porque no podemos vivir la vida a los Hakuna Matata, ¿entiendes? A veces pensamos sin preocuparse, como hay que vivir así. No, y quiero casarnos, vamos a ser libres. Hermanos, el matrimonio tiene sus responsabilidades serias. Y la vida espiritual ya ahora es mucho más serio. Entonces, un matrimonio creyente es muy diferente. Primero es algo precioso. No estamos hablando mal del matrimonio, estamos hablando de algo muy digno. Pero debe haber un balance. El matrimonio requiere cierta medida de madurez y a veces la edad no garantiza eso. A veces usted puede ver un hombre de 40 años y él es un adolescente. Entonces, lo que Pablo está enfatizando es el hecho de vivir para el Señor. Si usted está casado o si usted está soltero, mire, el tema es, debemos saber servir, vivir para Dios. Nuestra vida no puede tener sentido si no estamos sirviendo a Dios. Bueno, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, pero asegúrese de que usted está sirviendo, agradando. El siervo de Dios, el hombre de Dios, el hombre y la mujer de Dios debe estar siempre alrededor. Lo que está diciendo aquí el pasaje, mire, si usted no tiene la capacidad para estar casado y enfrentar esas responsabilidades, entonces mejor no se case porque además eso va a ser una distracción para su vida ministerial, para su vida de servicio. Todo creyente debe estar sirviendo. Todo creyente debe estar involucrado en el servicio de Dios. Todo. Entonces, eso está diciendo, y no está diciendo que el casado ya tiene que bajar su servicio porque ahora está preocupado de la familia. No, hermanos, es balance. Balance.
Cuando algún hermano viene y me dice, ¿sabes qué? Mi hijo no vino porque está estudiando para la prueba de mañana. Yo digo, entiendo, pero no es algo que está bien así, ¿me entiendes? Porque se está estudiando para la prueba de mañana y por eso no vino a la reunión hoy día, pues es porque sin duda no organizó bien su día, pero el servicio a Dios no se baja. Hermano, es triste, a veces una de las privilegios que Dios nos ha dado a mi esposa y a mí es poder trabajar en la vida de jóvenes, y jóvenes que tratamos de animar pasión por el servicio a Dios, pasión por la obra de Dios. Y hay jóvenes y matrimonios jovencitos, somos de la idea de que los jóvenes deben casarse a temprana edad, ¿me entiendes? El mundo ha puesto que hay que casarse después que tengas tu casa, y no solamente tu casa, sino que también tu casa ya en pica, y tener todo, y después casarte. Pero nosotros debemos preparar a nuestros jóvenes para que sean maduros. Estamos estudiando un lindo tema, te invito a la escuela dominical, a la hora bíblica, el libro de Daniel. Daniel tenía 15 años cuando comienza a hablar la Biblia, y era un chico dedicado a Dios y maduro, y supo tomar buenas decisiones. Él decidió en su corazón no agradar a Dios siempre. Y tú ves al final de Daniel casi 80 o más años Daniel, y seguía siendo fiel. ¿Sabes lo triste? Es que se han casado y muy bien y para proyectarlos hacia la obra o una vida espiritual exitosa. ¿Y sabes quién? Llegan los hijos y se acabó la vida espiritual. Llegan los hijos y nunca más pudieron, o la mamá nunca más pudo ir a la iglesia porque el hijo se transformó en el Dios de la familia. Estornudó al hijo y un mes en la casa sin poder salir. Pero no, debe haber balance en nuestra vida. Es interesante cómo bajamos. Claro, no estamos aquí diciendo, usted tiene familia, entonces no puede servir a Dios. Jamás. De hecho, los requisitos para el pastor es que debe tener una buena familia. ¿Entienden? Dios no está prohibiendo casar. Dios está viendo que tengamos un balance. Hermano, los roles que Dios nos ha entregado no entran en conflicto. No porque usted sea un hijo de Dios y a la vez sea esposo, no es compatible esto. O soy esposo o soy hijo de Dios. O soy hijo de Dios y soy estudiante, pero las dos cosas no. Las dos cosas son compatibles, son roles que ha entregado Dios. ¿Sabe por qué entran en conflicto? Porque nosotros echamos a perder, no sabemos administrar el tiempo, nosotros expropiamos eso. Pero si tenemos una vida disciplinada espiritualmente, en la familia, hermano, es cierto, a veces no queremos llegar a la iglesia, estamos cansados. Pero seguimos a Dios por encima del cansancio, ¿eh? Ahora, estamos honestos. ¿Cuántos sacrificios? Tengo que congregarnos 2 veces por semana, hermano. ¿Eso es el sacrificio tan grande que estamos haciendo por Dios? Es algo tan sencillo, servir a Dios, discipular a alguien, compartir la fe. Esas son las cosas básicas. No estamos pidiendo que usted esté de la... ¿Cuántas horas tiene la semana? Ya se me olvidó, ¿cierto? No sé cuántas horas tiene la semana. 24 por 7, 128 horas, ¿no? De las 128 horas no estamos pidiendo que usted esté 100 horas aquí en la iglesia o sirviendo a Dios. Seamos sinceros, estamos haciendo algo mínimo. La obra para que haga todo el pasaje, servicio a Dios, el soltero, servicio a Dios, el casado, servicio a Dios. Es interesante. Si uno está entregado a Cristo y obedece a la palabra de Dios, es posible tanto agradar a Dios como a la familia. ¿Amén, hermano? Es posible. Muchos de nosotros hemos descubierto que en un hogar feliz y un matrimonio que satisface son un gran estímulo para servir a Dios. Amén. Se puede. No es o tienes una familia o sirves a Dios. Pero no, hermano. Se tiene la familia y se sirve a Dios con excelencia. De eso se trata la vida espiritual. De eso se trata el matrimonio. Los creyentes solteros y que sienten un llamado para servir a Dios deberían examinar su corazón para ver si el matrimonio ayudará o va a obstaculizar su ministerio. Recuerde, no es que el soltero es mejor o el casado es mejor. Cada uno debe evaluar su propia vida. Ese consejo que está diciendo Pablo. Y ese consejo que debemos aplicar nosotros también. Quizás para algunos querrán casarse, pero ¿saben qué? A lo mejor no eres para casarte. Los que están pensando en el ministerio también deben tener cuidado de casarse con alguien que sienta un llamado similar para el Señor. Hermanos, si
si para la niña lo máximo es ser la profesora de escuela dominical y estamos felices con eso, no te puedes enamorar de una chica y tú quieres irte al África, ¿me entiendes? Los dos están sirviendo al Señor, pero en cosas muy distintas. Debe haber también ahí ser inteligente en eso. Cada persona tiene su propio llamado de parte de Dios y debe ser obediente a la palabra. Podría hablar ahora, es un tema que me interesa mucho, el tema del balance en la vida espiritual. Debemos evaluar cómo está nuestra familia, nuestro servicio. Me anima a ver personas que tienen harto trabajo, son muy responsables, tienen altos puestos en algunas compañías y ¿saben qué? Son unos creyentes ejemplares. Balance. Número 3, rápidamente, me quedan pocos minutos. El versículo 36 al 38 dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Número 3, dijimos, número 1, el matrimonio es algo serio, hay que pensarlo bien. Si estás en el matrimonio, número 2, debe haber mucho balance. Hermano, que tu familia no sea una excusa para no servir a Dios. Soltero, su soltería debes usarla para servir a Dios. A veces se pone pendiente, no sé qué hacer con mi vida, después que salga de la universidad, quiero conocer el mundo, viajar por todo el mundo. Sí, es algo bonito. Sirve a Dios. Puede que Dios te conceda conocer el mundo sirviéndole a Él, pero sirve a Dios. Número 3, el matrimonio no debe llevarse a cabo por motivaciones incorrectas. Busque la voluntad de Dios. Busque la voluntad de Dios. Interesante un principio para este tiempo. Quizás en la antigüedad, una persona que era soltera, lo que hoy día llamamos solterona o solterón, es algo vergonzoso. Hermano, eso no debe ser en la iglesia. Aquí está hablando, dice, en ese momento los matrimonios lo arreglaban los padres. Estamos viendo en ese tipo de cultura todavía. Por eso está hablando a los padres el pasaje. Entonces, papá, si la edad de casarse, ¿qué pasó? Si quiere casarse bien, si no quiere casarse bien. El tema es, hermanos, tú no eres mejor persona si estás casado o no, ¿entiendes? A veces nosotros pensamos, nos clasificamos que sí, el casado muy bien, tuvo éxito. Conozco personas que no se casaron, hermanos, son excelentes personas, han servido a Dios y son un ejemplo. A veces vemos en los reportajes en la televisión cuando una señora llegó por el sur y llegó a ayudar a una casa de personas con dinero y la persona dice que ella nunca se casó porque siempre amó a esta familia y siempre se dedicó y nosotros decimos, oh, qué lindo, y es algo lindo, pero cuando lo hacemos para el Señor, no, ¿entiendes? No te vas a quedar soltera por causa del Señor. Entonces debemos tener cuidado de eso. Muchas veces uno puede ver que cuando en una congregación una persona dice, ¿sabes qué? Estamos comprometidos, queremos que usted lo haga con nosotros y vamos a casarnos en 5 meses. ¿Sabes lo que pasa a veces? Comienzan a salir varias parejas más y comienzan a casarse y hay varios más que quieren casarse. ¿Me entiende la idea? Si eso está dirigido por Dios, brillante. Pero si son motivaciones incorrectas, hay que tener cuidado. Porque si el joven o la jovencita está diciendo, oh, ya pasó mi edad para casarme, entonces me voy a curar. ¿Saben lo que pasa? Que a veces usted se puede casar por cualquier cosa. Para no quedar, ¿sabe qué? Solterón o solterona. Una persona dijo, un pastor dijo, es mejor vivir solteros en soledad que vivir casados en conflicto. Hermano, he visto personas de jóvenes casarse apresuradamente para que no los deje el freno. Hermano, aquí está una vida atroz, de sed. He visto, hermano, bueno, no sé si está creyente, pero nos dijo a nosotros, yo voy a casar con alguien que tenga
tal camioneta, tal chequera y tal cosa. Y lo hizo. Bueno, pero son motivaciones incorrectas. Ese matrimonio no duró nada. ¿Entienden? Que no haya presión sobre las personas. Es interesante. Muchas damas aquí leen Nancy Lee DeMoss. ¿Recuerdan los libros de Nancy? ¿Cuándo se casó Nancy Lee DeMoss? El año pasado. ¿Cuánto yo tenía Nancy Lee DeMoss? No queremos faltarle respeto a la hermana Nancy. Pero tenía varios años. Ya había pasado la flor de su juventud. Y eso es lo que está diciendo aquí el pasaje. La Biblia de los americanos, quizás en inglés, están hablando de la flor de la vida, una cosa así. Entonces, para todos, socialmente, ya, Nancy ya pasó su edad. ¿No? Y está sumamente bien casada. Y no sé si ella lo dijo, pero a lo mejor si se hubiese casado antes, jamás hubiese podido escribir todo lo que escribió. Jamás hubiese recibido bendición. ¿Puede verlo? Es interesante. La abuela de un amigo, de un misionero, la abuela de Jason Holt, envió y se casó hace, no sé, 3 o 4 años atrás. ¿Pero cuántos años tenía cuando se casó? Quizás 70, 80 años. No hay problema. No es porque, bueno, el tema es, no tenemos por qué ceder a la presión. Una cosa que nosotros debemos aprender, cuando uno ve a una persona y no estás casado, eso es meter presión. Yo tenía 28 años cuando mi esposa tuvo que casarse conmigo. ¿Sabes? Como de los 23 a los 28, no faltó la oportunidad que alguien dijera, oye, ya, apúrate, se le va a dejar el tren. Si uno no tiene cuidado, uno empieza como a psicosearse. Señor, será verdad. ¿Dónde hay un tren por tantas líneas para no quedar abajo? Gracias a Dios no me apresuré y tengo un feliz matrimonio. Pero si me hubiese tenido cuidado, siendo creyente, manejando principios, he visto, no soy un gran hombre de Dios, no estoy diciendo eso, pero he visto grandes hombres de Dios casándose apresurados, y ¿saben qué? Como dicen nuestros hermanos peruanos, han malogrado su matrimonio. Entonces, el principio es ese. Cásese si usted entiende muy bien que es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios, porque a veces manejamos y manoseamos mucho la voluntad de Dios. Hablamos de la voluntad de Dios, asegúrese que sea la voluntad de Dios y no sea su voluntad. Usted puede ver muchos matrimonios aquí en la Biblia, bíblicos, que no fueron tan felices, aun cuando parecía ser como lo soñaron. Señor, por favor, envíe un ángel y elija a mi esposa, quiero estar seguro de eso. Si no, pregúntenle a Isaac y Rebeca, no fue un matrimonio tan lindo. Hubo falta de liderazgo. Hubieron decisiones en ese matrimonio que duraron, que todavía hay consecuencias de las malas decisiones de ese matrimonio. Entonces, asegúrese de seguir la voluntad de Dios. Algo sabio es buscar consejo. Entonces es interesante, no hay que cometer errores. Cada situación es única, cada persona es distinta. Se requiere más, es más que sean 2 personas creyentes para que sea un matrimonio feliz. No todo matrimonio bíblico es una de las mejores formas. Número 4, ya con esto terminamos. Los últimos 2 versículos, 3 versículos, del 39 al 40, está hablando un poquito de la permanencia del matrimonio. Entonces, el último principio es: el matrimonio es para toda la vida. Dios aborrece el divorcio, hermano. Dios aborrece el divorcio. La voluntad de Dios es que la unión matrimonial sea permanente, un compromiso para toda la vida. En el matrimonio cristiano no hay lugar para un matrimonio a pruebas, o vamos a tener atento ahí la salida de emergencia para seguir arrancando. Si el matrimonio no funciona, siempre podemos divorciarnos. No, el creyente no puede entrar, no puede pensar en el matrimonio de esa manera. Debe haber consagración, debe haber un carácter y madurez cristiana dentro del matrimonio para tener éxito.
Si nuestros matrimonios están fracasando es porque nosotros hemos fallado en nuestra devoción a Dios, no hemos rendido nuestra voluntad a Él. No es un problema del matrimonio, es un problema de nosotros que debemos arreglar cuentas con nosotros. No basta con tener algo de economía, no basta con tener solo romanticismo, basta con tener una cultura espiritual, de ser obedientes a Dios, de dejar nuestros egos, de dejar nuestro egoísmo. Debe existir en el matrimonio, para que tenga éxito, una disposición para crecer, aprender del uno del otro, ser perdonador, servir al otro. La clase de amor que Pablo describe en 1 Corintios 13, lo vamos a estudiar más adelante, un amor sacrificial. Por supuesto que hay emoción y que hay sentimiento, pero el amor no es solo una emoción o un sentimiento. El amor es un compromiso, el amor bíblico es un asunto de compromiso. Eso es lo que debemos entender. Cuando dos personas están entregadas una a la otra y el Señor es el centro y con amor y gozo reina en la vida de ese matrimonio, es una experiencia enriquecedora. Se crece juntos, sirven a Dios juntos, como equipo, tanto para la familia como para el servicio a Dios. Entonces es importante entender eso. Malaquías habla Malaquías 2:14 debe ser grabado en tu corazón. Aun cuando Pablo y el Señor dio algún lugar para bajo ciertas circunstancias muy particulares para el divorcio, Dios detesta el divorcio. Malaquías 2:14 dice: así que no mirará más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritus? ¿Y por qué uno? Porque buscaban una descendencia para Dios. Guardad pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. 16, subraya: porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hermano, ningún creyente debería considerar, hasta no haber agotado todas las alternativas, todos los aparatajes de reconciliación que la Biblia muestra, no debería considerar nunca el divorcio. Quizás estaré preparando un sermón sobre el divorcio, que es algo que debemos entender. A veces queremos buscar cualquier cosa para el divorcio. Algunas preguntas. ¿Qué don me ha dado? ¿Puedo permanecer soltero y servir a Dios? O soltero, pregúntate, quizás si te casaras, sería un impedimento para servir. ¿Me voy a casar con un creyente? Esta vez los consejos que la primera si se ha casado, vuelvas a casar con el Señor. Es importante, creyentes se casan con creyentes. Amén. Creyentes se casan con creyentes. No hay ni una promesa en la Biblia de que un creyente se casa con una inconversa para convertirla. No hay ninguna. Pregúntale a Salomón. No pudo. Voy a casar con un creyente. Otra pregunta interesante. ¿Son bloqueadas las circunstancias? Lo cual hace que no pueda tener un matrimonio correcto. ¿Cómo afectará el matrimonio en servicio para Cristo? Creyentes, casados. ¿Tu matrimonio está estorbando el servicio para Cristo? Es corregirlo. No quiero que alguien diga: pastor, me voy a divorciar entonces. No. Arregla las actividades dentro de la familia. Recuerda, roles entregados por Dios no entran en conflicto. Eres un hijo de Dios, debes servir. Te casas, eso también lo ha otorgado Dios para ti. No puedes entrar en conflicto. Tu trabajo no entra en conflicto con la vida espiritual. Tus estudios no entran en conflicto con la vida espiritual. Los roles que Dios nos ha entregado no pueden entrar en conflicto. Estoy preparado para entrar en una unión para toda la vida. Son cosas interesantes. Lo que más me llama la atención del texto es que lo está hablando en un contexto de servir a Dios. El tema es: joven,
usa tu soltería para servir a Dios con todas tus fuerzas. Casado, usa tu matrimonio, tu familia, para agradar y servir activamente a Dios en la iglesia. Oramos, Padre, gracias por todas tus bendiciones, por tu palabra, que nos mueve y que nos incomoda. Sí, Dios, ayúdanos a incomodarnos, ayúdanos a corregir. Señor, quizás cuántos jóvenes están con una motivación incorrecta, o quizás nuestra familia, Dios, muchos de nosotros